Hola topas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy vamos a hablar de zapatos, pero no de cualquier zapato. Vamos a hablar de los hábitos de calzado que hemos tenido a lo largo del tiempo. Bueno, mi vida ha cambiado a partir de la pandemia y por eso prácticamente todas las cosas que yo tengo tienen un antes y un después, prepandemia y pospandemia. Bueno, vamos a arrancar con el tema zapatos y hoy os voy a comentar qué zapatos usaba yo hasta la pandemia. En otro vídeo, después os mostraré cómo he cambiado. Bueno, yo soy muy bajita. Yo de niña, obviamente, no usaba tacones, pero en Buenos Aires, donde yo vivía, a partir de los 13 años, era normal ponerte para salir, no para ir al colegio, para salir, para circular. En esa época se usaban los mocasines y había unos mocasines con un muy, muy pequeño tacón, que era lo que nos poníamos, pues como te digo, para salir. Bueno, yo a partir de ahí, de los 13 años, yo nunca más me quise bajar de los tacones. Entonces, pues siempre me torturaba los pies para salir siempre, siempre alto. Incluso hubo una época, ya en tiempos recientes, en que se habían puesto de moda unos zapatos que eran grotescos de altos. Tenían unos tacones así, más una plataforma así. Eran un horror. Yo los tuve. Me pasó una vez que llegué a un banco donde yo daba clases, entré en el banco y salí volando por el suelo de mármol o algo, mármol o no sé qué era, así un poquito resbaloso, salí volando y me di un golpe horrible y pasé un papelón. Bueno, a Dios gracias, este tipo de moda ha ido cambiando. Bueno, hoy te quiero compartir y quiero que después tú también me cuentes a mí si también has cambiado tu forma de calzarte. Bueno, yo antes de la pandemia daba clases de forma presencial y tenía que ir arreglada, ¿no es cierto? Pero para mí arreglada era siempre, porque yo no importa si era lunes o domingo, yo siempre de tacones. Bueno, ¿qué me ponía en invierno para ir a trabajar? Me ponía botas. Entonces te voy a mostrar aquí un ejemplo. Una cosa que yo me ponía, y te lo digo en pasado porque ya no me lo pongo, era este tipo de botas con este tipo de tacón. Un tacón cómodo, pero alto. Bueno, dirás, en tu colección de botas, ¿no tienes una bota más normal? No. Bota marrón es la única prepandemia que tengo, porque debe haber sido la última que me compré. Y yo no soy muy acumuladora. Yo tengo una marrón, una negra. Ya está, no necesito dos parecidas. No, esta era la marrón. ¿Por qué me compré yo una bota marrón tan rara con esta cosa aquí? ¿Por ser la única? Muy rara. Bueno, esto me lo compré por la fuerza, no porque yo lo eligiera en especial. Bueno, me pasó un día que había ido a dar clases, estaba en Lisboa, en la zona de Saldaña, por suerte en la zona de Saldaña, que es una zona de tiendas, y bueno, iba caminando y con otras botas y de repente se me despegó la suela, se me despegó aquí adelante. Ahora, imagínate caminar con la suela abierta hasta aquí. Cada paso que das, esto se levanta. Imposible caminar. Yo iba así. Y para no agarrarme esto y no caerme. Bueno, una vergüenza, esas situaciones que pensás, todo el mundo me está mirando, ¿qué hago? No, no puedo moverme, no puedo caminar. Me voy a sacar el zapato en pleno Saldaña, que es de las zonas más chic de la ciudad, y que voy a ir en patas. No sabía qué hacer. Me quedé ahí congelada y me puse así a mirar a mi alrededor. No sé, Dios bendito. Exactamente enfrente había una tienda de Zara, mi salvación. Bueno, crucé la avenida de la República caminando así, bip, bip, para no engancharme. Y bueno, conseguí entrar en la tienda de Sara y seguir buscando las botas con esta manera de caminar. Bueno, como una mendiga con los zapatos destrozados. Bueno, en ese momento no había ningún tipo de promociones, de saldos, de rebajas, nada. Todo carísimo. Yo no tenía la más mínima intención de comprarme zapatos. Ya tenía. Pensaba que tenía porque se me rompieron. Pero bueno, entonces, nada, empecé a buscar algo
pues no sé, lo que encontrara, que no fuera lo más caro y que me quedara cómodo. Y encontré esto. Probablemente si la elegí es porque no había nada parecido. No sé, o eran altas o de otros colores o más caras, no me acuerdo. Me probé esto. A pesar de que no me gustaba, me encantó. Fue la primera bota que yo me probé en mi vida que tiene esta parte de aquí arriba como si fuera una media. No sé si las has probado. Son geniales, geniales. Cuesta un poco metérselas, pero una vez que te la pusiste, es ideal. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías este tipo de bota corta y te ponías un pantalón, el pantalón te llegaba más o menos, qué sé yo, hasta aquí. Cuando te sentabas y el pantalón se te subía, se te enganchaba. Cuando te volvías a poner de pie, el pantalón se te enganchaba por aquí y tenías que estar ahí abajo tironeándote. Con esto no. Con esto te pones de pie, te sientas, el pantalón desliza por aquí y siempre está impecable. Así que, bueno, me las compré. Cuando llegaron las promociones de invierno, esto imagínate que haya sido en noviembre. Bueno, cuando llegaron las promociones, después en enero, entonces fui y me compré otra siguiendo la misma idea. Me compré esta negra, igual, con este efecto, digamos, media aquí arriba, comodísima. Bueno, ¿cómo está esto? Mira la punta, destruida. Mira esto. Bueno, esto es prepandemia. Esto me lo ponía yo para ir a trabajar. Desde que empezó la pandemia, bueno, ya no estamos en pandemia, pero digamos, cuando empezó la pandemia, yo empecé a trabajar en casa, a dar clases online. Me he vuelto a poner esto, creo que desde el 2020 hasta hoy, me lo habré puesto tal vez 2 veces. Esta, nunca. Y entonces, ¿para qué la guardo? Y encima esta destruida. Y qué sé yo, son esas cosas que las minimalistas te dirían, no, no te las guardes, no las usas, no las guardes. Si algún día las necesitas, te las volvés a comprar. Yo te digo, para la cantidad de veces que me puedo llegar a poner yo esto, yo no me las quiero volver a comprar. Entonces, por ahora tengo lugar, las guardo. Yo tampoco tengo tantos zapatos. Por ahora las guardo. No sé si el próximo invierno las tendré, pero por ahora las tengo. Bueno, además de eso, también antes de la pandemia, bueno, este es el tipo de bota que yo me ponía con pantalón. Pantalón tipo pantalón de vestir, pantalón tipo sastre. Pero mi look más corriente era los leggings. Los leggings es mi ropa favorita. Y me gustan los leggings con bota alta. Y en ese momento, bota alta con tacón. Pero también es verdad que según qué tipo de tacón, legging con tacón fino alto, no, te hace un efecto medio putón. Entonces, en esa época me encontré estas botas que yo creo que fueron de las primeras, no, no era algo muy común. Esto que yo le llamo efecto tractor, tipo rueda de tractor, y donde siempre se te enganchan piedritas de la calle. Pero bueno, comodísimas, comodísimas, con un poco de plataforma y sí su tacón alto, marrones. Seguramente también tenía otras negras iguales o parecidas, yo ya no me acuerdo, pero no sé, a mí lo único que me sobró prepandemia, tacón, son estas tres. Estas me las pongo jamás. Esta no me la pongo mucho, pero sí que me la pongo. ¿Por qué no me la pongo mucho? Y porque post pandemia yo dejé los tacones. Es insólito, yo me he bajado de los tacones y esto me lo pongo muy eventualmente con alguna cosa puntual. Bueno, se ve que yo ya tenía un poco de premonición de que iba a llegar la pandemia, yo no sé. Pero una cosa rarísima en mí, también antes de la pandemia, opté por comprarme estas botas. Estas botas me las encontré en Pull&Bear. No, no es que me hayan gustado mucho, no son mi estilo. Puestas, yo no me veo, no sé, a mí no me gustan mucho. Creo que son de 2019. Pero bueno, se ve que las vi y dije, Marcela, hay que renovarse un poco, no sé, ya no, no se veía tanto tacón, y dije, bueno, me las compro. Seguramente estarían baratísimas, y dije, bueno, genial, me las compro. Estas botas, yo para ir a trabajar no me las ponía ni muerta, y para circular, básicamente, tampoco. Me acuerdo que me las puse, porque tengo fotos, una vez que fuimos a Granada,
fue un invierno, no sé si fue un noviembre tal vez, fuimos a Granada y subimos hasta Prado Llano, que es el pueblito en el que está la estación de esquí, o sea, Sierra Nevada. Y entonces yo con esto caminé ahí por la nieve. Claro, por supuesto no subí a la montaña, no fui a hacer esquí, ni snowboard, ni nada de eso. Solamente a conocer el pueblo, que estaba todo cubierto de nieve, y yo con esto genial. No se me mojaron los pies, nada, perfecto. Hoy en día, ¿me las pongo? No. ¿Por qué? Porque, aunque no lo puedas creer, yo he empezado a usar eh, zapatillas deportivas. Y yo antes, ni que me mataran, me ponía unas zapatillas o unas deportivas, ni muerta. Me parecía lo menos elegante, lo más feo del mundo. Pero bueno, eso fue prepandemia. Ya me he modernizado y ya ando de deportivas todo el día. Bueno, esto entonces son los restos que me han quedado, lo único que me ha quedado del tiempo prepandemia. Entonces, tengo 4 pares de zapatos prepandemia que prácticamente no uso. Bueno, me gustaría que me dejaras en los comentarios si también has cambiado tu forma de calzarte durante y después de la pandemia y si te has guardado zapatos que ya no uses o no. Déjamelo en los comentarios. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dame like. Si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo y comparte el vídeo con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos. Gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.